Hola, hola, buenas noches a todos una vez más. Hoy, por tercera vez, vamos a iniciar a hacer el intento de hacer esta plática, la segunda parte acerca de la energía del abuso, ya que hace una semana no pude por cuestiones climáticas. Se cayó aquí, pues se cayeron varios árboles por donde vivo y ya no pude sacar el live la semana pasada. El lunes tampoco, estaba súper lloviendo y tampoco corrió bien el internet, pero parece que ahorita está todo bien. Así es que bienvenidos. Vamos a hablar acerca de la energía del abuso. Y bueno, parece ser que ahorita sí está ya corriendo bien todo. Muchos saludos a todos. No me había pasado esto de las interrupciones tan fuertes desde que quise hablar de las vacunas hace como unos 8 meses. Y bueno, pues vamos a hablar qué es el abuso, cómo es que funciona en la Tierra y algunos intentos, cómo sería eliminar la energía del abuso de nuestra vida. El día de mañana voy a comenzar un taller acerca de este tema. Es un taller de 3 clases. Van a ser de 8 de la noche a 10 de la noche las 3 clases. Es mañana, que es jueves, el próximo jueves, que es 30, y el próximo jueves, que es 7. Van a ser 3 clases de 2 horas, 2 horas y media más o menos, acerca de la energía del abuso y cómo eliminarla de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestras familias, el trabajo, nuestras actividades, diversiones y todo esto. Cuesta 1,200 pesos y bueno, todavía están a tiempo de inscribirse. Esta mañana en la tarde tenemos el chance y yo creo que se va a poner bastante bueno, así es que los invitamos. Y para el 2 y 3 de julio, que ya falta muy poquito, como 10, 11 días, vamos a tener el taller Alquimia de Vida, el primer taller de la segunda parte del año, taller de Alquimia de Vida en Ciudad de México, 2 y 3, que es sábado y domingo. Un taller donde aprendemos a corregir programaciones familiares, traumas emocionales de la infancia, abusos, entendemos cuál es el origen de nuestras relaciones y qué tiene que ver esto con nuestros padres, con la familia en donde nacimos. Vamos a tener ese taller. Pues bueno, muchos saludos a todos los que se van conectando y vamos a iniciar porque está largo ahora sí el tema. La energía del abuso. ¿De dónde sale este tema? ¿Por qué de repente me interesa? Y es un tema que he estado estudiando desde hace más o menos 2 años, desde que salió el COVID. He estado investigando, observando cómo se manejan los gobiernos, los sistemas de salud, los sistemas de educación, entre comillas, de diversión, todo esto entre comillas. Y vamos a hablar del abuso. Hoy voy a hablar desde una parte general, desde algo muy grande. Vamos a empezar a hablar cómo se crea el abuso y cómo se mantiene el abuso sobre el planeta Tierra. Y después vamos a ir yendo a nuestras vidas particulares, la vida individual. Vamos a revisar esto. Rápidamente, el amor, esto ya lo habíamos platicado en la clase pasada. El amor es una energía divina, una energía cósmica o galáctica, como le quieras llamar, que es omnipresente,
que se encuentra en prácticamente todos lados y tiene una característica. Y esa característica es que todo lo que toca el amor se va a llenar de varias situaciones o varias características. Cuando la energía del amor llega a nuestra vida, todo lo que hay se empieza a ordenar, se empieza a juntar, se ordena, ¿ok? Para crear siempre algo más complejo, algo con mayor capacidad de conciencia, con mayor capacidad de estética, ¿ok? ¿Cómo es esto? Acuérdate que hace muchísimos miles de años explota el Big Bang y explota, no existían ni siquiera los átomos, era energía, era vibración, calor, temperaturas altísimas, velocidades muy fuertes, pero no existían los átomos, no existían los protones ni los electrones. Lo que ocurrió con toda esta masa es que la energía, vamos a llamarle el amor o la mente de Dios, la energía, como tú le quieras llamar, comienza a toda esta radiación, la hace primero partículas y átomos. Esto parece que en los primeros minutos del Big Bang se empezaron a crear las primeras partículas. Y esas partículas se empiezan a organizar, se organizan como átomos y después de muchos cientos de millones de años se organizan como moléculas y esas moléculas empiezan a crear estrellas y estas estrellas empiezan a crear sistemas solares. ¿Y cuál es el resumen? Una energía, una radiación, le aplica la mente de Dios, le aplicamos la mente galáctica y esa radiación, ese plasma, se convierte en moléculas y se empieza a convertir en estrellas y en galaxias. No solo eso, vamos a hablar de la Tierra. La Tierra era una bola de piedra, de fuego, de plasma, magma, ¿ok? Y a lo largo del tiempo, esa tierra que era antes se empieza a enfriar y al enfriarse se empieza a crear el agua, ¿ok? El agua empieza a enfriar toda la tierra, se calienta el agua, se hace como un caldo y en ese caldo se empiezan a crear los primeros seres vivientes, las primeras partículas capaces de reproducirse. Si observamos todo el tiempo, hay una energía que está creando cosas, creando estrellas, creando planetas, creando cometas, creando mundos, creando vida. Para todos lados lo podemos ver. Y posteriormente, la vida que empezó siendo muy pequeña, se desarrolla y se transforma en organismos unicelulares, primero bacterias, hongos muy pequeños, y después esas células que eran bacterias se empiezan a unir y empiezan a formar organismos más complejos, de 5 células, de 10 células, de 100 células. Y te hago yo la pregunta, ¿cuál es la energía o qué energía tuvo que haber bajado a la Tierra para que los átomos crearan partículas, las partículas seres vivos? ¿Qué tuvo que haber pasado para que las bacterias se empezaran a unir y empezaran a crear organismos de muchas células? Esa energía, la energía organizadora, unificadora, embellecedora, evolutiva, esa es la mente de Dios, o vamos a llamarle el amor.
Y es una energía que está contenida en absolutamente todo lo que tú puedes ver en esta tierra. Puedes ver las plantas son una forma de evolución. Esa fuerza que es la mente de Dios, ¿sí? Juntó células y esas células, al crear estos organismos, se empiezan a diferenciar en organismos marinos, en hongos, como dije, en musgo, en helechos primero, y empiezan a generar un poco de oxígeno, y después empiezan a crearse animales, se diferencian todos los seres vivos, y todo esto es por la energía del amor, la mente de Dios, que a lo largo del tiempo, y al menos en este planeta, lo más complejo, lo más profundo que ha podido crear es el cuerpo humano. El cuerpo humano, sí, que tenemos todos nosotros, es el resultado de miles de millones de años de evolución. La mente de Dios o el amor divino, a través de miles de millones de años, ha creado estos cuerpos. Cuerpos muy perfectos, cuerpos que funcionan de una manera maravillosa, los que hemos llegado a estudiar, cómo funciona el sistema inmune, cómo funcionan las células, los glóbulos rojos, cada uno de los órganos. Este es el resultado de el amor de Dios sobre la materia, que crea vida. Y con los seres humanos se creó algo muy complejo, que se creó al evolucionar la corteza frontal. Se creó la capacidad de ir en contra de la energía que nos creó. Y somos el único ser en la galaxia que podemos ir en contra de Dios. Ninguna bacteria, ningún helecho, ningún perro, ningún águila y ningún ser viviente de este planeta va en contra de las fuerzas de la naturaleza. No hay ninguno, salvo el ser humano. Nosotros como seres humanos, al desarrollarnos este sistema nervioso, la corteza frontal específicamente, que es lo que nos hizo salir de los simios o diferenciarnos de los Australopithecus, de los hombres de Neandertal, se desarrolló esto para crear el Homo sapiens. Esta corteza nos dio la capacidad de cuestionar cosas, de pensar, de investigar, de darnos cuenta del tiempo, de medir el tiempo, ¿ok? Y de ser creativos. Explotó aquí una gran capacidad para crear herramientas, para cocinar, para crear casas, para coser ropa. Se crearon muchísimas cosas, pero esta es la famosa manzana prohibida de la que habla la Biblia. Es la capacidad de ir en contra de la voluntad de Dios o de la voluntad de la naturaleza. La manzana prohibida, que es el juicio, es ir en contra de Dios. ¿Y qué es ir en contra de Dios? Si Dios es una energía que quiere que todos los pájaros sean felices, que todos los animales evolucionen, que todos los seres humanos seamos felices, que todos los lugares en la tierra sean hermosos y bellos, bueno, pues el ser humano, a través de su inteligencia, o vamos a llamarle no inteligencia, de su capacidad cerebral,
¿ok? Tenemos que definir qué es inteligencia. El ser humano se desconecta de recibir la fuerza de la naturaleza y actúa fuera de perfección. Todas las hormigas, todos los mamíferos, los animales marinos, todos son perfectos. Ninguno va en contra de la naturaleza, ninguno viola, ninguno mata, ninguno tortura a su propia especie. No existe. Todos los animales, ninguno come más de lo que necesita y ninguno destruye sus ecosistemas. Todos los animales están en perfecta armonía con la naturaleza, con el planeta Tierra, excepto el humano. Entonces ahí hay la manzana prohibida, que es nuestro cerebro, que nos da capacidad de tocar música, de bailar, nos da capacidad de sentir cosas bonitas, pero nos desconecta del universo, nos desconecta de Dios, nos quita la conexión con la perfección. Los animales son perfectos por naturaleza y no tienen que hacer ningún tipo de esfuerzo. El ser humano es el único animal que le cuesta trabajo vivir, que se estresa, que se preocupa. El único animal. Estamos viviendo completamente fuera de las leyes de Dios, literalmente. ¿Y eso qué implica? Eso implica que cuando la naturaleza o el universo quiere seguir creando belleza, el ser humano dice, no, ¿sabes qué? Me los voy a comer. Es más, esas plumas me gustaron. Vamos a matar todos esos pájaros porque quiero las plumas para mis penachos. Y ¡pum! Empiezan a matar. Y empiezan a ir en contra de la naturaleza. Después dice, bueno, tenemos una atmósfera maravillosa que nos permite respirar, nos permite oxigenar, una atmósfera que nos protege de los rayos del sol, que mantiene un clima hermoso en la Tierra. Pues fácilmente el ser humano dice, bueno, no me importa, voy a sacar aceite de la tierra, voy a sacar el petróleo, lo voy a quemar y voy a contaminar toda la atmósfera. Y al contaminar la atmósfera, empiezo a destruir todas las formas de vida que existen en el planeta. Y entonces tenemos 150 años, más o menos, de que se inventó los motores de combustión, los motores de vapor. Y entonces el ser humano empezó a ensuciarlo todo, a contaminarlo todo desde el siglo pasado. Empezó a contaminar el mar, empezó a extinguir las especies marítimas, empezó a matar los mamíferos, empezó a extinguir especies. ¿Okay? Hoy se sabe que la abeja está en peligro de extinción, las mariposas están en peligro de extinción. Y con esto, con la capacidad del hombre para destruir la naturaleza, se crea el abuso, que es la energía contraria al amor. Si el amor ordena y embellece, el abuso desordena, crea caos y destruye la belleza y crea el desorden, crea el dolor. Si el amor hace que las especies evolucionen y crezcan, la energía del abuso hace que los seres que son sometidos a esta energía no puedan evolucionar, se quedan atascados
durante muchos ciclos de existencia se quedan atascados y no evolucionan. Se quedan en el dolor, se quedan en la enfermedad. ¿Ok? En la naturaleza las enfermedades son muy raras, casi no existen. Porque cuando los animales viven en donde deben de vivir y comen lo que deben de comer, el cuerpo no se enferma. Estamos diseñados para la salud, pero ¿qué pasa? Llega el ser humano y con su cerebro inventa la preocupación, la ansiedad, el miedo, el estrés y estas emociones que no están diseñadas para ser una forma de vida, estas emociones que no existen en la naturaleza, existen, las inventamos, las creamos y las empezamos a guardar en el cuerpo y se empiezan a crear enfermedades. Y se empieza a crear cáncer y enfermedades autoinmunes y enfermedades endocrinológicas, enfermedades de la piel. Y de ahí la empezamos a llevar a los animales. ¿Ok? Entonces, la supuesta inteligencia, que es una inteligencia muy primitiva del ser humano, somos inteligentes, tenemos capacidad de hacer conciencia de muchas cosas, pero no sabemos manejar la capacidad cerebral para actuar con la fuerza del universo o con la fuerza de Dios o el amor. No sabemos. Tenemos como 10,000 años aproximadamente de historia escrita. ¿Okay? Desde los primeros dibujos ahí en las cavernas y las primeras letras, los primeros lenguajes, el ser humano lleva más o menos unos 10,000 años. ¿Ok? ¿Y qué hemos avanzado? Nada. Como humanos y como especie, la especie humana no ha avanzado nada en 10,000 años. ¿No es más feliz? ¿El planeta no es mejor? ¿No se lleva mejor con la naturaleza ni con los animales? Las familias no son más felices, los países no son más felices, los países no son más hermosos. Realmente el cerebro humano se ha utilizado para destruir. Y estamos en una etapa involutiva, donde estamos atrapados en una energía que no nos permite ser felices, que no nos permite sonreír, que no nos permite disfrutar del planeta, que no nos permite respetar a las especies que hay en el planeta. Es una energía que es la energía del abuso. La energía derivada de la mente humana que va en contra de la naturaleza, que va en contra de las leyes de la perfección, de las leyes de Dios, de las leyes de la tierra. Este es el abuso. Vamos a tener una fábrica. La fábrica se llama el ego. El ego humano, que está compuesto por dos partes, que es la corteza frontal, los juicios, y el sistema límbico, donde están almacenados las memorias de nuestra infancia, nuestra familia, los programas y todas las cuestiones aprendidas. ¿Ok? Entonces, el ego humano que está aquí adentro se descompone y crea el abuso y lo convierte en un depredador. Así como tuvimos ahora el tema del COVID, y el COVID entraba al cuerpo y destruía pues, los pulmones, los músculos, destruía pues, muchas cosas. ¿Okay? Así somos el humano.
Somos una especie destructiva, abusiva, inconsciente, que no somos capaces ni de cuidar el cuerpo, a los hijos, ¿sí? En el planeta Tierra, la gran mayoría de los niños no son amados y no son cuidados. Tenemos un ego humano que va en contra de la felicidad, en contra del amor, en contra del respeto, en contra de la justicia y de todos los valores que podríamos utilizar para crear un mundo feliz. Y aquí viene el tema. Ya voy a empezar a entrar en el punto que quiero. Los seres humanos tenemos la capacidad de ser felices. Todos como humanidad tenemos la capacidad, la maquinaria neuronal para crear un paraíso. Y ese paraíso se podría crear en poquitos años. Tenemos la tecnología para producir alimento, la tecnología para crear ciudades maravillosas, para estabilizar el clima, pero hay un problema. Al ser humano no le interesa la felicidad como especie. No le interesa. Le interesa solamente destruir, abusar y el placer momentáneo que se produce como consecuencia de abusar de otros. Momentáneo. Porque este ego humano, que es el que produce la energía del abuso, destruye todo. Destruye a la gente que ama. Destruye a sus hijos, destruye a su familia, a sus mascotas. Desde este ego, un ser humano, que somos 8,000 millones de seres humanos en este momento en la Tierra, que podríamos amarnos, podríamos unirnos, podríamos crear de verdad un planeta hermoso y tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la tecnología. El ego humano está ocupado destruyendo, destruyendo, destruyendo y destruyendo, principalmente a la misma especie humana. ¿Ok? Guerras, poner países en embargos económicos para que la gente no coma y los seres humanos sufran, ¿sí? Contaminar el aire con radiación, contaminar los océanos igual con radiación y con absolutamente todas las cosas que se puedan contaminar. El ser humano está depredando la vida, la tierra, la naturaleza y a la propia especie humana. Y esta energía es la energía del abuso, que está en absolutamente todos los lugares de esta tierra. No hay ningún país que no esté fundado en el abuso, que no haya sido fundado en base a guerras, tortura, en base a destruir y en base al sufrimiento de muchas personas. Por ejemplo, América Latina. Bueno, no América Latina, todo América, desde Canadá hasta Argentina, todos los países de este continente están creados sobre los muertos, sobre los huesos, sobre las ruinas de los pobladores originales. Desde Argentina hasta Canadá hay enterrados
poblaciones enteras que vinieron las personas abusivas de Europa, que ya venían con epidemias y muertes y injusticias y ya venían torturando gente con sus religiones súper abusivas, llegan a América a destruir todo, a matar todo, las especies, búfalos, alces, seres humanos. Entonces, todos los países de América son hijos del abuso, fueron creados a través de la matanza, de la injusticia, del robo. Y los países europeos son países que tienen karma por abusivos, por invasores, ¿sí? Y por asesinos. Así está la cosa. No solo eso, sino que llegan y Estados Unidos empieza a crecer, empieza a acumular poder y se vuelve el campeón por allá de 1930. El campeón de los países abusivos, el campeón de los países contaminadores, ¿okay? A través de sus industrias, y empieza a acumular riqueza y poder, riqueza, poder, 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 poder. Se hace un país gigantesco y ese país empieza a abusar de todos los demás, como es lo que ocurre ahora, donde tenemos un país que es el que está dominando y está devastando África, Medio Oriente, lo tiene hecho pomada. Ahorita están en Ucrania, ¿okay? Tienen temas ahí que ellos fueron los que ocasionaron la guerra en Ucrania, aunque lo quieren poner de otra manera. Y entonces, toda la política global es abuso. Los 3 o 4 países, más poderosos, dominando y explotando a todos los demás, dominando y explotando a toda la población mundial. Esos son los países. El sistema financiero en el planeta está creado para que la gente sea pobre siempre, para que solo unos cuantos tengan dinero y la gran mayoría de los seres humanos no tengan con qué vestirse o qué comer. Los bancos y todos los sistemas financieros derivados de los países de primer mundo abusan y roban todo el tiempo, a nivel global. Pero si vamos a los países de manera individual, los mismos gobiernos y los sistemas financieros de cada gobierno, de cada país en este planeta, abusan de sus pobladores. Así son los gobiernos, ¿sí? No dejan que las personas sean felices, que se desarrollen, que se eduquen. Los ocupan para trabajar y sufrir, crear y crear y crear, o para dominar a otros países. Los sistemas educativos son sistemas eminentemente de abuso. A los niños, desde que entran a las escuelas en todo el planeta, se les calla, no se les permite conocer quién son, no se les permite conocer sus verdaderas capacidades y se les destruye su capacidad emocional. En las escuelas se les corta su capacidad de amar, de comunicar, de relacionarse, y se les empieza a meter baja autoestima con creencias de que no son valiosos o de que su valor depende de las calificaciones que tuvieron. Así te lo pongo.
Ujú. Entonces, todos los sistemas educativos, seguramente hay sus excepciones con algunos sistemas por ahí, pero en general, los niños son mandados a la escuela para cortarles las alas, para cortarles la felicidad, la autoestima, y se les enseñan puras mentiras y cosas que, aparte de ser falsas, no les sirven para ser felices en la vida. A los niños no se les enseña a amar, no se les enseña a ser creativos, no se les enseña a conocerse y a expandir su vida, no se les enseña el arte del dinero o de cómo manejarse en la vida. Se meten los niños a los 4 años a la escuela y salen a los 22, 23 años con una carrera y nunca estudiaron cómo amar, cómo curarse, nunca estudiaron la felicidad, nunca estudiaron cómo tener un buen matrimonio o cómo educar a un hijo. A eso no les enseñan. Les enseñan puras cosas que no sirven. ¿Y qué es esto? Bueno, lo que ocurre ahí es un abuso, porque se les enseña así para quitar el poder, para quitar la fuerza, para que las personas puedan ser fácilmente explotadas y fácilmente engañadas. Estos son los sistemas educativos. Los sistemas nutricionales están peor. En todo el planeta, ¿sí? Hay como 10 compañías que manejan los alimentos procesados: Nestlé, Unilever, algunas otras compañías por ahí. Todas esas compañías, sí, envenenan y hacen cosas, hacen productos que son nocivos para los cuerpos humanos y no les permite estar sanos. Entonces, la industria alimenticia enferma a los humanos, y ya que están enfermos con esos alimentos, se los manda a la industria de los farmacéuticos. Y la industria farmacéutica tampoco los cura, porque tenemos una medicina basada en el abuso, en la injusticia, y tenemos una medicina que está creada a fuerza, adrede, para mantener a la gente enferma pero viva. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ok? Te enferman con los alimentos y de ahí te mandan a la industria de los médicos para que los médicos te metan más químicos, y de ahí te vas a seguir comiendo más basura, y de ahí te enfermas de otra cosa y vuelves a regresar y te vuelven a dar pastillas para que no te mueras, y sigues comiendo y sigues generando cada vez más y más y más enfermedades. De ahí vienen la hipertensión, las insuficiencias renales, la diabetes, el sobrepeso, los problemas de anorexia y bulimia. Todas estas cosas son un ping-pong que hacen entre la industria alimentaria y farmacéutica, y tienen atrapados a los seres humanos trabajando para darles dinero a ellos, y ellos se alimentan de nuestro trabajo y nos envenenan con el mismo dinero que nosotros les pagamos. Así es como funciona el planeta Tierra. Y no solo eso está leve. Espérame. Aquí están los seres humanos enfermándose por los alimentos, todos contaminados, el agua contaminada, el aire contaminado, ¿ok? No se curan por los sistemas de salud tremendamente malos e inútiles que hay en el planeta, y en medio van a poner cosas, por ejemplo, los sistemas educativos.
Ahorita está muy de moda una película que sacaron de un Buzz Lightyear, me parece que se llama, es Toy Story, me parece. Y resulta ser que estoy viendo que hay una gran pues controversia porque parece ser que dos mujeres se dan un beso en la boca, o se saludan o no sé qué. Y entonces, bueno, todo el mundo está espantado, indignado y bueno. Lo que no saben todas estas personas que están indignadas es que hace 100 años Estados Unidos, con todo el conocimiento, a través de sus películas, las películas que se producen en California, en Hollywood, estas películas son para envenenar la conciencia de todos los seres humanos. Desde las películas del cine mudo hasta las películas de hoy, los mensajes, los programas que realmente quieren meter a la subconsciencia de los humanos son programas para que la gente tenga miedo, para quitarle su felicidad, para enchocar sus valores, para que los valores sean solamente el dinero y el cuerpo físico, el poder, las luchas por el poder. Y a través de los sistemas de entretenimiento, ¿sí? Los Estados Unidos destruyen la felicidad, la capacidad de pensar y de relacionarnos de todos los seres humanos. Y tienen 100 años. Implantan violencia, implantan miedo, implantan carencia, separación, infelicidad, depresión y cualquier cantidad de valores falsos. ¿Y qué crees? Tienen a la humanidad trabajando para pagarles a ellos porque nos envenenan la mente a través de todas las series, películas, televisión y toda la música basura que también tiene programaciones para ser infeliz. Entonces, checa esto. Planeta Tierra, seres humanos que son abusados por sus gobiernos, por otros gobiernos, por todo el sistema financiero, por uno o dos países que se sienten los dueños de todo el planeta y llenan de industrias que mantienen a la humanidad tristes, infelices, enfermos y sin capacidad de ser feliz, y además destruyendo todo el planeta. Esta es la realidad del planeta Tierra, de manera global. Pero la gente no lo ve. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahorita vamos para allá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero es hacer conciencia. Darnos cuenta, abrir los ojos, ver las noticias y ver realmente qué es lo que nos venden en las películas, qué es lo que nos venden en las series, qué es lo que verdaderamente nos están vendiendo en la música esta que nos dan. Y hacernos una pregunta, esta pregunta que nos acaban de hacer ahorita. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y vamos ahí a contestar esa cuestión. ¿Qué hago? Pero antes, esto es lo de afuera. No estamos llegando a la familia. No hemos llegado a nuestra colonia, ni a cómo tratamos nuestro cuerpo. Lo que les estoy dando es el fondo, lo no tan feo. Este sistema, ¿ok?, que es el sistema humano terrestre, en cada parte
de la red de conciencia colectiva tiene programado el abuso y la injusticia, la muerte y el miedo. Y después, toda esta energía se va a ir infiltrando en países, en ciudades, y esta energía del abuso se infiltra en las familias. En la familia grande, la familia nuclear, y después en los individuos. En cada escuela, en cada maestro, en cada director de las escuelas, estamos programados todos con energía de abuso. Y voy a pasar a ejemplos muy, muy puntuales. La energía de abuso en tu familia. Es muy importante entender esto. ¿Okay? De hecho, vamos a ir haciendo listas. ¿Cuánto abuso existió en tus ancestros que has recibido tú de una manera directa o indirecta? Por ejemplo, ¿cuántos de los abuelos o bisabuelos, ¿sí?, que llegaron a México eran gente que venía corriendo de otros países? Por ejemplo, llegó muchísima gente de España cuando fue la guerra civil, Franco. Llegaron alemanes, llegaron franceses, llegaron austriacos, belgas en la Segunda Guerra, aunque no tantos. Los italianos se fueron a Argentina, los portugueses se fueron a Brasil. Y entonces mucha gente de nuestros ancestros llegó por una guerra, por una persecución. La mayoría de los judíos aquí en México, sus ancestros llegaron en las guerras. Desde ahí ya tenemos ancestros que fueron perseguidos, que fueron robados, que tuvieron que huir con una maleta o sin maleta. Y ahí ya hay una persecución. Ahora, de los que no emigraron, pero que vivían aquí en México, tenemos la revolución. ¿Cuántas historias hay en su familia donde estuvieron de cualquiera de los dos lados? ¿Okay? Del lado del gobierno, que estaba conservador, y del lado de los revolucionarios. ¿Sí? De tus propios ancestros, te invito a que preguntes o investigues si tus ancestros trabajaban para un hacendado, si eran esclavos o los violaban ahí en la hacienda, o si tus ancestros eran de los violadores o eran de los dueños de las haciendas y trataban mal a las personas. Ahí hay rastros de abuso. Preguntar si en tu familia hay asesinos, que en casi todas las familias hay algún asesino, que se llaman soldados, generales, combatientes, pero si hubo gente que estuvo disparando en la revolución, y entonces por allá, ahí ya podemos ver a lo lejos que en nuestra familia hay abuso. Venimos más para acá, más cerca. Casos que escucho a cada rato. Abuelos que les heredaron una empresa y el abuelo la perdió jugando o la perdió en una apuesta. Empresas que fueron dadas a bisabuelos, abuelos o a padres y los padres las destruyen haciendo malas inversiones y destruyen las riquezas. Pregunta: ¿cuántas fortunas se han destruido en tu familia?
¿Cuánta gente destructora de abundancia había en tu familia? El abuso financiero. ¿Ok? Y la otra, que es la gente que se roba las herencias, o que excluye a gente de las herencias, o que matan a otros por quedarse con algunas tierras, y el conflicto de los testamentos. Pregunta para todos ustedes. ¿Qué saben ustedes de los conflictos de sus abuelos? ¿Mm? ¿Alguno de sus abuelos se robó a su abuela? Que también es muy frecuente, o la secuestró. ¿Mm? ¿Pasa? Si tu abuelo se robó a tu abuela, ¿ok? Y tu abuela se terminó casando, ahí hay un síndrome de Estocolmo, y vas a resultar que eres nieto de un secuestrador. Y eso tiene karma, y tiene lealtades, y tiene consecuencias muy fuertes. Uh-huh. Si tu abuelo se quedó o robó alguna hacienda o robó casas, entonces tu familia tiene estragos, porque esa familia, ese sistema, fue fundado por un ladrón. O otra muy buena, que esa es casi de ley en todas las familias, los abuelos que tenían doble casa o que tenían hijos con varias personas. Eso es abuso totalmente. Cuando el hombre pues tenía 3 familias y se casa, que diga se muere el hombre, ahora con el COVID pasó, lo escuché como 2, 3 veces, se muere el papá y llegan 2 o 3 esposas y se van conociendo en el funeral. Entonces, si tu abuelo engañó a tu abuela, le era infiel o tenía hijos ocultos, entonces tu abuelo es un abusador. Y entonces vas a ser nieto de una persona que cometió injusticias, nieto de una persona que mintió, de una persona que robó, de una persona que no supo amar. Y todas estas energías, mis queridos amigos, se van quedando almacenadas en la conciencia colectiva de la familia. Esto hay que entenderlo muy bien. Todos los crímenes, las injusticias y todos los abusos que fueron cometidos por tus ancestros están en tu familia, están bailando ahí y están afectando a ti, a tus hijos, a tus hermanos y a tus nietos. Todas estas energías, hasta que no se sanan, hasta que no se renuncia a ellas y se hace consciente de ellas, ¿ok? Esas energías se pueden heredar hasta la 7ª generación. A ver, dice, fue que se llevaron a mi bisabuelo a la revolución y a mi bisabuela le dijo un capitán que vendría por ella y murió del susto. Bueno, ahí hay una gran injusticia, ¿ok? Hay como un asesinato, ¿ok? Ahí hay todas estas cosas, ojo, están almacenadas en ti. Y cuando estás con un almacén donde tienes dentro de tu conciencia y de tu cuerpo el abuso de tus bisabuelos o el abuso de tus abuelos, tú vas a pagar por ello. Aquí ahora sí ya estamos en el mero chiste, la parte más importante. Si tu abuelo secuestró y él no pagó y tú te llamas como tu abuelo, tú vas a tener que pagar.
Si tu abuelo abusó sexualmente de las nietas, que también esto lo escucho 2 o 3 veces al mes, casi no hay familias donde alguna mujer haya sido abusada por el abuelo o por el tío, ¿ok? Si tu abuelo abusó sexualmente, los nietos y los bisnietos van a tener parte de esos abusos y van a tener que estar pagando estas cosas en sus relaciones de pareja, en su trabajo, en su salud, en su dinero, en su sexualidad. Así te la pongo así de fácil. Por eso, si tú estás viviendo una vida donde hay algún tipo de abuso, ahora vamos a entrar a lo particular. Tienes que buscar cuál es el origen. Ahora vamos en la dirección contraria. Hablé del abuso global, cómo se va permeando hacia las familias. Ahora vamos a hablar de los individuos a la familia. ¿Qué es un abuso? Lo dije al principio. ¿Ok? En el abuso, tu vida no fluye. Es difícil. Te encuentras topes y películas que no te dejan avanzar por ningún lado. ¿Ok? Hay robo de energía, te roban tiempo, te roban energía mental, hay muchas preocupaciones, todo el tiempo te están robando tu energía. ¿Ok? Hay una gran cantidad de emociones negativas, ¿ok? Y puede haber abuso en tu familia. Puede ser que tus padres abusen de ti. Tengo pacientes que trabajan para sus padres y los padres no les pagan. No les pagan porque son sus hijos. Y se quedan debiendo, se quedan con deudas y las personas no hacen nada. ¿Ok? Tengo pacientes cuyos esposos, o sea, mujeres, pacientes mujeres cuyos esposos las tratan mal, no las quieren, las engañan, no les dan dinero, abusan de ellas. Entonces, puede haber abuso desde tus padres hacia ti. ¿Cuándo sabemos que un padre está abusando de nosotros? ¿Y cuándo le estamos ayudando? Bueno, cuando el padre no tiene gratitud, ¿okay? Lastima y está tomando de los hijos para sí mismo, pero ni él crece tampoco, ni lo disfruta, ni es feliz, pero está tome y tome y tome. Vamos a poner el ejemplo de un padre alcohólico o un padre simplemente neurótico que quiera que sus hijos le estén hablando todo el tiempo solamente para quejarse o solamente para echarles la culpa o solamente para pedirles dinero. Entonces el padre o la madre empiezan a abusar de los hijos. ¿Cómo? Les quitan tiempo, les quitan dinero, les quitan energía y los introducen a círculos de culpa y resentimiento todo el tiempo. Y eso es abuso a los hijos. Y aquí viene un problema. Porque en Latinoamérica y en muchas partes del mundo hay una definición de amor y probablemente alguno de ustedes en algún momento lo haya vivido. Amor es permitir que alguien abuse de mí para que se beneficie, permitir que alguien me parasite y yo no poner límites, no defenderme o fomentar
que la persona me siga robando energía. Y a esto la gente le llama amor. De hecho, ayer tuve una consulta donde vimos un caso así, donde me preguntaban, oye, pero ¿qué le voy a decir a mi mamá? Y yo le decía, pues le vas a decir que no quieres que te lastime y que no quieres problemas y que por lo tanto no vas a continuar en una relación así. Pero la mamá decía, no, si tú me amas, tienes que pelear conmigo y tienes que permitir que yo te abuse. Este grado de abuso de padres a hijos es extraordinariamente frecuente en este país, al menos en los pacientes que veo. ¿Ok? Por lo regular, hay padre o madre o los dos que abusan de sus hijos. ¿Cuándo abusa padre o madre de sus hijos? Cuando no los deja crecer, cuando no les dejan tener vida propia, cuando no les permiten tomar sus propias decisiones, incluyendo sus propios errores, cuando los padres se vuelven dependientes y crean una relación adictiva, también llamada de codependencia, donde regularmente hay dolor, hay pelea y siempre están mal, pero no pueden separarse. Son dependientes del sufrimiento de padres a hijos. Ahí. Los padres que generan culpa hacia sus hijos y les dice, tú eres malo, o que los chantajean y les dice, tu obligación es, y desde ahí, bueno, una relación así de abuso garantiza, y eso te lo firmo y te lo sello, que no podrás ser feliz jamás en tu vida. Nunca. Si tienes un padre o una madre que abusan de ti, todo el mundo abusará de ti, incluyendo tú mismo. No hay modo de resolver eso. ¿Sí? Te lo digo como padre o como hijo. ¿Sí? Como padres vamos a preguntar, ¿seremos abusivos con nuestros hijos? Y como hijos, ¿nuestros padres abusarán de nosotros o nosotros de ellos? Ahorita vamos a esa otra parte. Entonces, es muy importante que tus padres no frenen tu vida, tu desarrollo, tu felicidad y tu vida en general, el camino, tu libre camino. Es muy importante. Dicen por ahí, un buen padre es aquel que educa a sus hijos para que muy rápido en la vida los dejen de necesitar. Los padres que educan a sus hijos para que siempre los necesiten, siempre dependan de ellos y no se puedan ir, se llaman padres araña. ¿Por qué? Porque como que los seducen toda su infancia y su adolescencia, los vuelven inútiles, ¿ok? Los vuelven dependientes y les dejan el mensaje, ¿ok? Solamente si me tratas bien y si me das lo que necesito, eres bueno. Y los atrapan y entonces cuando envejecen los padres, los parasitan todo el tiempo y no los dejan ser felices. Un buen padre es aquel padre que deja que sus hijos se vayan y hagan su existencia. ¿Okay? El amor no es dependencia. El amor no es permitir el abuso. De entrada. Y después vamos a la siguiente parte, que es si hay padres que abusan de sus hijos, también hay hijos que abusan de sus padres.
hijos de 30, 40, 50 años que viven en casa de su mamá y que todavía la mamá les hace la comida y les lava la ropa y les tiende la cama y tienen 40, 50 años y nunca se convirtieron en adultos. ¿Ok? Tienen 50 años cronológicamente, pero emocionalmente los padres sobreprotectores castran a los hijos. Y aquí hay un tema de abuso bien profundo, que es el abuso de la sobreprotección, que es durísimo. Cuando un padre no permite que el hijo le cueste trabajo algo, cuando no permite, ¿sí?, que se aventure, que falle, cuando no le permite cierto grado de sufrimiento y lo sobreprotege, al sobreproteger a un ser humano, se le quita la fuerza masculina, se le quita el poder, se hace débil y miserable a un hijo. Entonces la sobreprotección es un altísimo grado de abuso. Y la codependencia, las dos. Y aquí, bueno, en Latinoamérica, pues son casi la ley. Regularmente hay algún tipo de abuso, ¿sí? De padres a hijos o de hijos a padres. ¿Ok? Bueno. Ahora, entre hombres y mujeres, vamos a investigar cómo sería el machismo o el matriarcado, que son igual de destructivos. ¿El machismo qué es? El machismo es cuando el hombre abusa de su fuerza para tomar de la mujer, toma su cuerpo, toma su energía, toma su comida, le lava las cosas, todo, y no hay reconocimiento y no hay un equilibrio en una energía que sea de regreso, y esta persona se está alimentando de las mujeres, esclavizándolas y utilizándolas como a su servicio. Ese es el machismo, la violencia, los golpes, etc. Y el matriarcado, dicen que, pues, o feminismo, no sé cómo quieren que le llamemos, pero el punto donde la mujer castra a los hombres, los invalida, los inutiliza, que también es muy frecuente en Latinoamérica. Las mujeres que dicen, los hombres no los necesitamos. Ay, tu abuelo es un inútil. Ese nunca pudo hacer nada. Abuelas, madres e hijas que toman a los hombres como estúpidos, como débiles, como frágiles, miserables. Hay familias donde todos esos hombres terminan castrados, pobres y adictos. ¿Por qué? Porque en esas familias la mujer es abusiva y destruye a la energía masculina. Ninguna de las dos es justa. Entonces, te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto abuso hay entre hombres y mujeres en tu familia? Haz un diagnóstico. En tus abuelos paternos, ¿cómo era la relación? En tus abuelos maternos, ¿cómo era la relación de injusticia o de abuso, de no amor, de rechazo? Y llegamos al tema más importante, que es tu padre y tu madre, tu papá y tu mamá. ¡Wow! Esa investigación sí vale la pena. ¿Cómo se conocieron? ¿Y cuándo se creó el primer abuso?
Esto es, wow, si lo puedes investigar, preguntarle a papá o mamá si antes de casarse, ¿sí?, existió algún abuso por parte de alguien, algún engaño, algún préstamo no devuelto, algún golpe, algún tipo de violencia emocional antes de casarse. Si había adicciones, y te vas a dar cuenta, si haces un poquito la pregunta a tu mamá o tu papá, si te llevas bien con ellos, vas a encontrar que muchas veces desde antes de casarse, perdón, ya había signos de abuso, ya había algún dato de injusticia, de no igualdad. Había uno de los dos con más poder que estaba utilizando al otro. Y no siempre es el hombre a la mujer. ¿Sí? Hay de todo. Entonces, ahí es la primera pregunta. ¿Habrá existido abuso antes de que se casaran o antes de que se embarazaran de ti o de tus hermanos? Ok. Otra. Desde que te engendraron a ti hasta el día de hoy, ¿cuánta energía de abuso hay en papá y mamá? Si siguen juntos, ¿cuánto abuso existe entre ellos hasta el día de hoy? Y estaría muy interesante tratar como de cuantificar, cuánto podríamos cuantificar el abuso en el que han vivido nuestros padres, ¿ok?, en su relación. Aquí nos dicen, mi madre castradora, mis hermanos maltratados por las esposas, claro, y yo, tú te fuiste al lado de tu papá, hiciste ahí una lealtad inversa. Entonces dijiste, yo no voy a ser castradora, mejor a mí que yo no voy a abusar, mejor que abusen de mí. Entonces ahí es cuando cruzamos los cables y en lugar de convertirnos en el padre que enjuiciamos, nos vamos con el padre que es visto como víctima. Esto pasa mucho. Bueno, entonces, nuestros padres, ¿cuánto han abusado de sí mismos? ¿Cuánto tiempo aguantaron si se separaron? Y viene otro tema. Esta es solo la primera capa de abuso de nuestros padres. Pero si por separado vemos nuestro padre aquí, ¿cuánto abusa él de sí mismo y de otras personas? Fuma, toma, trabaja demasiado, le gusta mucho la fiesta, tiene mucha promiscuidad, destruye su dinero. Tu padre, o si está muy enfermo, por ejemplo, si tiene secuelas de enfermedades crónicas, si ya tiene un infarto, si ya trae un marcapasos, si ya trae diálisis, si ya perdió un riñón, ¿okay? Eso es autoabuso. Entonces ve a tu padre y observa, ya observaste el abuso que pudo haber generado o recibido de tu madre, y de ahí viene la vida de nuestro padre. ¿Abusaba él de sí mismo? ¿Abusaba de otros? ¿O abusó de ti? Todos estos cálculos no lo estamos haciendo para juzgarlos o verlos como malas personas. Lo estamos viendo para ver de todo eso cuántas cosas tú te tragaste, que vas a sorprenderte. De cada una de esas cosas algo tienes. ¿Ok? Ahora vamos a preguntar a la mamá. ¿Ok? A veces la mamá es abusada por el padre, pero al mismo tiempo, si le quitamos el padre,
la mamá es abusiva consigo mismo. ¿Sí? Fuma o come demasiado o tiene alguna otra adicción o siempre está depresiva y no quiere terapia o siempre se está quejando. Entonces sería una cuestión de hacer un interrogatorio o hacer un cálculo de cuánto mamá es un ser abusivo con ella misma, con su cuerpo, con el dinero, con tu padre o con su propia familia. ¿Ok? Y entonces hacer un cálculo. ¿Cuánto abuso tienen mis padres? Y otro detalle que es interesante. La historia de la noche o el día en el que fuiste concebido. Si tienes mucha confianza con tu mamá y preguntarle, oye, ¿te acuerdas cómo me concebiste? ¿Y por qué es muy importante y muy interesante esto? Porque muchas veces la relación sexual en la que fuiste concebido o concebida, muchas veces esa relación sexual fue de abuso, fue de un engaño, o fue de una borrachera, o fue de un enojo, o fue obligado, o uno de los dos no quería, Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la cantidad de abuso que tienen la relación de tu padre y de tu madre y su relación con ellos mismos, esa es la cantidad de abuso que está insertado en tu cuerpo, en tu subconsciente, en tu sistema límbico y en tu genética tienes insertado ese abuso. Por eso es muy importante que hagas la conciencia de cuánto abuso hay en tus abuelos y en tus padres. Es muy importante. Porque lo traes adentro y lo vas a manifestar de alguna manera. La energía del abuso que no nos permite ser felices y que muchas veces se disfraza como felicidad, ¿ok? Siendo absolutamente permisivos, ¿ok? Entonces hagamos un diagnóstico. ¿Cuánta energía de abuso recibí de mi padre y de mi madre? Después, pregúntale a tu mamá si cuando estaba en gestación contigo, cuando estaba en el vientre, fue abusada de alguna manera, o fue violentada o lastimada de alguna forma. Si a una mujer embarazada que se le pega o que se le lastima o que sufre, se considera abuso. Uh-huh. Y entonces el niño que está dentro de la barriga de la mamá va a tener la huella del abuso que le hicieron a la madre. Y todas esas energías quedan prensadas en nuestra mente. ¿Ok? Nuestra mente es como un campo energético que tiene huellas. ¿Sí? Y todas esas huellas que nos heredan nuestros padres y las que recibimos tanto en la concepción como en la gestación, esos abusos quedan almacenados como huellas, como si fueran plastilinas y quedaran las huellas ahí de los dedos. Y esas huellas que quedan en nuestra mente van a hacer que siempre corramos a ser abusivos o a ser abusados. Mientras en nuestra subconsciencia existan las huellas del abuso de nuestros ancestros o de nuestras vidas pasadas, siempre vamos a estarnos yendo a uno de los dos lados. O nosotros tomar de más
o permitir y atraer personas que tomen de más de nosotros. Por eso es muy importante conocer bien a nuestros padres, hablar con ellos, preguntarles, sin juicios, para que podamos entender quién somos, por qué somos así. Y entonces viene la parte más importante, que es, ya me di cuenta de por qué soy así, ya me di cuenta de cuánta energía de abuso existe en mi genética y en mi sistema familiar. Pues ahora sí vamos a liberarlo, vamos a limpiarlo, ¿sí? Vamos a destruirlo y a desintegrar toda esa energía del abuso. ¿Ok? Bueno, hoy es 22 de junio y justamente es las 22:22 horas. Entonces vamos a terminar por hoy esta charla. Gracias a Dios hoy se pudo hacer perfectamente bien. Mañana y los próximos 2 jueves, que es 23, 30 y 7 de julio, voy a tener el taller La vida más allá del abuso, donde pues voy a profundizar mucho más en estos temas y vamos a hacer ejercicios y meditaciones para limpiar y destruir la energía del abuso. ¿Ok? Van a ser 3 clases de 8 a 10, repito, 23, 30 y 7, donde vamos a hacer terapia, sanación y meditaciones para liberar la energía del abuso. Estas clases son por Zoom, quedan grabadas para que las puedas repetir todas las veces que quieras. Empezamos mañana a las 8 de la noche. Estoy haciendo el grupo, toda la gente que ya me pidió inscribirse ya está en el grupo de WhatsApp, y por el WhatsApp les paso el link de Zoom. Mañana empezamos por Zoom. Esto se va a poner bastante interesante y bueno, tiene un costo de 1,200 pesos por las 3 clases, bastante accesible. Todos aquellos que quieran inscribirse para profundizar en esto y en la terapia, erradicando la energía del abuso, pues me mandan mensaje y los vamos inscribiendo con todo gusto. Bueno, pues gracias, estoy contento que ahora sí pudimos dar nuestra plática. Les mando un gran abrazo a todos ustedes. Les recuerdo también Alquimia de Vida 2 y 3 de julio. Los que lo quieran tomar por primera vez o de repetidores, vamos a tener descuento de repetidor. Bueno, pues que tengan muy buenas noches, muchos abrazos.